Digo, ya de regreso, Estela. Ya, me dijo, me pasé con 2 minutos. Sí, un poquito, pero no está bien. Apenas vamos entrando todos. Bien, chicas. Vamos a psicología. Esto está más interesante que historia, ¿eh? Déjenme ver. Ya nos falta Liz, a ver si no tarda en conectarse. Y no hace frío en Ixmi, Estela. Acá ya empezó a hacer frío en mi pueblo. Yo que estaba diciendo que hacía calor y... No, ¿qué cree que? Bueno, sí, ya como que está empezando el airecito, pero no, no hace frío. Ah, ¿no? Ah, qué bueno. No, Sí, allá con Lupita en su pueblo sí hacía frío, de hecho, dice. sí, allá sí Sí, acá hace sí mucho. Ah, hace un qué poquito de frío. No, acá empezó bien. Pues en lo que va entrando su compañerita, vamos a hablar de algo que nos comentó hace 8 días Lupita. Vamos a terminar de ver a Freud, sale a Sigmund Freud, muy importante psicólogo del psicoanálisis en la actualidad que se utiliza para mucho, mucho en terapia. Y esto nos ayuda a mejorar, pues sobre todo, el proceso de aprendizaje de los niños. Vamos a ver, déjenme ver, este es del 3, así está. Aquí está Liz. Bien, vamos a ver entonces a Freud. Freud nos estábamos, les comentaba yo y nos comentaba Lupita, ¿verdad? Que él define a su teoría por estadios psicosexuales, ¿sale? Vamos a entender, él lo relaciona todo con la sexualidad y relaciona estas etapas. Hace 8 días comentábamos la etapa oral. Y dijimos que esta es cuando el niño conoce todo o va formando su personalidad a través de lo que él mete a la boca, ¿no? Esa satisfacción de tener algo en la boca, que en ese momento hacen todos los niños, pues es lo que se va a ver en este primer periodo, en esta primera etapa de la etapa oral. Comentábamos que esto, cuando no se vive de la manera correcta, que va de los 0 a los 1 años y medio, dependiendo, va a repercutir en la vida más adulta o es una etapa a la que nos podemos regresar, ¿no? Como decíamos, aquellos que les gusta tener un dulce en la boca, un chicle, un lápiz, estar comiendo algo, tener esa necesidad, de satisfacer esta necesidad de tener algo en la boca. Entonces es importante pasar por cada una de estas etapas, según Freud, ¿sale? En la etapa anal, les comentaba yo que es este periodo donde sobre todo va relacionado con el control de esfínteres, cuando los niños aprenden a ir al baño, estamos hablando de 1 y medio a los 3 años aproximadamente, y donde aquí el niño expulsa o retiene, y que esto se ve reflejado en cuando nos pasamos por algo bien no, se va a ver reflejado en otros aspectos cuando no aprendemos a soltar o dejar ir a las personas o las cosas, ¿no? Estas situaciones. Entonces, también esta etapa anal, cuando no se pasa correctamente, pues entonces vamos a tener una regresión. Y esta regresión las vamos a poder nosotros, como bien lo decía Lupita hace 8 días, las podemos ver en un periodo casi inmediato o la vamos a ver reflejado mucho más adelante, ¿sale? Que es cuando en la edad adulta, por ejemplo, podemos regresarnos a ciertas etapas. Entonces, es importante que el niño aprenda a manejar esto, que el niño aprenda a ir al baño y a controlar sus esfínteres de soltar, retener, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas, chicas? ¿Sí vamos bien con esto? Esto ya lo habíamos comentado hace 8 días. No, profe. Ok. Vamos con la siguiente etapa. Aquí está, la etapa fálica. Esta etapa nosotros la vamos a ver por ahí de aproximadamente de los 3 hasta los 6 años, más o menos. ¿Sale? En esta etapa eh, hay un impulso, como dice aquí Freud, erótico hacia los genitales y donde hay una satisfacción. Nosotros en este periodo, y yo creo que para Estela, que ya pasó por tener niños pequeños, vamos a observar que los niños encuentran mucha satisfacción tocándose los genitales.
el niño suele tener la mano dentro del pantalón o la niña también tocándose genitales, no lo hacen por morbosidad, no lo hacen por un impulso sexual de quiero tener sexo o algo lo demás, como ustedes pudieran pensar, porque cuando nosotros vemos al niño o a la niña tocándose ahí, lo único que les decimos es quite la mano de ahí o le voy a pegar, cochino, o sea, no les permitimos que exploren su cuerpo. Es una necesidad, es un impulso erótico, sí, y ellos se sienten satisfechos tocándose. Lo que uno tiene que enseñarles es que no en todos lugares, en este caso, se puede estar toqueteando, ¿verdad? Y que nadie más que él puede tocarse. Aquí intervenimos de otra manera para hacerlos entender que esta parte de su cuerpo solamente puede ser tocado por ellos. ¿Sí? No sé si me está dando a entender hasta aquí. Hasta aquí vamos comprendiendo, Lupita, Estela, Liz. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, por ejemplo, Estela, no sé si usted vio esto con sus peques. Sí, Y que sí, yo usted, veía yo eso y en un, bueno, para yo asociarlo, le decía yo, te gana pipí. Y mm, sigo con ese, igual en la escuela. Es- Entonces, los veo que se tocan y le digo, ¿te gana de la pipí? No, dice. Ah, bueno, entonces déjate, no agarres, aquí no, en tu casa. Así yo les digo, aquí no, en tu casa. Y pues sí, tienen esas, o aquí no, o mira, eso no se hace, o ya en el momento de mi hijo, pues le digo, son cosas tuyas, personales, no tienes por qué, ¿cómo le diré? No tienes por qué dejar que nadie no toque, que solamente tú eres responsable de esa parte privada. sí, aquí también No, hay que mencionar incluso algo. yo Ajá. no lo tengo que hacer porque a pesar de que son mis hijos, no, o sea, hasta cierta edad sí, pero ya después más grandes, pues no, Ah, yo no. no, de hecho estamos hablando de los 3 a los 6 años, que es donde todavía mamá los Ujú. baña, donde mamá los cambia, incluso de los 4 a los 6 o los 3 a los 6, dependiendo de los autores que sigan a Freud. Pero aquí lo que también es importante es que no podemos reprimirlos del todo, porque obviamente a lo mejor esto se va a ver reflejado posteriormente en un adulto que le gusta ser exhibicionista, en un adulto que le gusta acosar a personas. Entonces, todo se refleja, todo se puede regresar, ya no de esta manera. Pues no tenemos que reprimirlos porque es una necesidad, es parte de, pero tenemos que intervenir en la manera en que aquí no te puedes tocar, nadie más te puede tocar, para irlos haciendo entender que no está mal lo que están haciendo, pero que tenemos ciertos límites. Ajá. Sí, se tocan efectivamente, es parte normal del crecimiento de los niños, dice Freud, se van a estar tocando, hay esa necesidad de estarse tocando los genitales. Y no es porque les ande de la pipí y no es porque tengan comezón, pues sienten bonito, esa es la realidad, sienten placer, por eso se tocan. Ahora bien, también es importante hablarles con las palabras que son, o sea, nada de disfrazarles el pajarito, la Pepita, la esto, no. O sea, tenemos que hablarles con los nombres que son. No son nombres bonitos, efectivamente. Los nombres de los genitales no son nada bonitos, pero no los podemos engañar, ¿no? Porque cuando yo le digo al niño, este, si te agarras el pajarito se te va a caer, el niño se queda pensando. El niño, recuerden que globaliza. Y el niño tiene el concepto de pájaro como ese animal que vuela, que tiene alas. Ajá. Si yo le digo al niño que eso es un pajarito, pues él va a pensar que le van a salir plumas, que a lo mejor, porque a lo mejor tiene testículos y son los huevitos, como ellos creen, porque ellos generalizan, ellos globalizan. Entonces tenemos que hablarles siempre con los términos que son. Que muchas veces papás, mamás, todavía las personas mayores, abuelitos, incluso los bisabuelos, que todavía hoy son más jóvenes, pero que son bisabuelos, les da miedo pronunciar estas palabras. Ajá, o referirse a los genitales, ¿no? Es algo como que, uy, un pudor, pero no, tenemos que ser conscientes de que son procesos que vamos pasando todos. Ajá.
Ahora bien, durante esta etapa fálica existen dos complejos, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo es cuando la niña se enamora de papá. Es un periodo donde la niña sigue y defiende a papá a todos lados, ¿no? Y papá es lo máximo, y mi papá, y llora, y hay un enamoramiento. Lo mismo pasa con los niños, pero yo es el complejo de Electra. También se enamoran de mamá, perdón, está al revés, Edipo es en los niños y Electra de las niñas, ¿eh? Se enamoran, hay un enamoramiento hacia sus progenitores. Y es una etapa normal. ¿Sí? Sienten celos de la otra hermana, del hermano, de la mamá, es más, hasta de la mamá sienten celos porque sienten que les van a quitar ya sea a papá o a mamá. Sí, hay un enamoramiento. Esto es normal y se tiene que pasar, pero muchas veces esto tampoco se vive de la manera correcta y entonces hay una regresión posteriormente o no se vive bien y entonces posteriormente andamos buscando a personas que compartan las características de papá o de mamá. ¿Sí? Fíjense que hace poco yo conocí el caso de un amigo cercano, ¿no? Que una persona joven se enamora, ¿no? De este amigo. Y entonces lo que reflejaba o lo que descubrió, ¿no? De esto es que eh, esta persona más joven veía en él un parecido físico a su papá. Ajá. Entonces, resulta que, ya que preguntó, esta otra persona joven estaba, de alguna manera tenía una, ¿cómo les puedo decir? Pues sí, una fijación sexual sobre su papá, pero no lo podía tener porque era su papá. Entonces, buscaba a esta otra persona porque era parecida a su papá. Estamos hablando de una diferencia de edad de 20 años. Entonces, si nosotros nos volvemos con lo que dice Freud, entonces quiere decir que este periodo de complejo de Edipo no pasó como era y se regresó y entonces buscaba esta figura. ¿Sí me explico? Y de hecho, ustedes se pueden dar cuenta que muchas personas jóvenes buscan en los adultos algún parecido con papá o es una atracción, una similitud o con mamá. Sí, entonces Freud pues se remontaba a esto, a lo mejor pues sí no estaba loco, ¿verdad? Estaba bien en lo que decía. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí me expliqué con el ejemplo? Sí, profe, no hay duda. Ah, Sí, ok. profe. Muy bien, Estela, ¿no? De cuando le llegue un jovencito de 18 años también, Estela, ¿verdad? Sí, guapo y bien peinado. Alto, por Exactamente. favor. O sea, yo me quedé Ese va con a ser ese. para ti, dices. Ese va a ser para mí. Bien, No. sí, suele pasar mucho esto que dice Freud, ¿eh? Suele pasar, este, que hay esta regresión y que los jovencitos precisamente y jovencitas busquen en alguien mayor estas similitudes porque no pasaron por esta etapa como debe de ser, según Freud. ¿Sí? De acuerdo a Freud. No, según Freud, bueno, yo tengo no sé, complejo, ese instinto. Somos 8 y de los 8, pues, pues como que el que sigue y los demás ya se van quedando y ya nosotros, bueno, en lo personal, yo siempre quería que papá estuviera conmigo, que yo fuera que también me consintieran. Entonces yo siempre he buscado ese tipo de personas altos como yo, delgado, de hecho así es mi papá, alto, delgado, hasta en el color de la piel, un color de la piel pues moreno, que bonito, eso es lo que como que aún se me queda eso, entonces como que deja ese vacío que, Sí, que por eso me daba risa porque digo, alto, guapo y bien peinado. porque no sé, acuérdense que Freud dice que todos son necesidades y, ¿cómo se llaman? Hay satisfacciones de placeres que tenemos que tener y no satisfaciste en su momento eso, entonces por eso ahora pues buscas algo que llene ese vacío precisamente que tú no llenaste en su momento.
¿Sale? Según Freud. Estamos hablando según Freud. ¿Sale? Ok. Vamos a la etapa de latencia. La etapa de latencia es decir, casi no pasa nada en este momento, que va de los 6 a los 12 años, donde aquí el niño se olvida de estarse tocando los genitales, el niño se olvida del enamoramiento de papá o de mamá, y aquí solamente se centra en estas relaciones interpersonales, en socializar, en aprender, en conocer, que es este periodo donde están como que digamos en el aspecto sexual dormidos, ¿sale? No hay un despertar, no hay nada, ¿sí? Que es casi toda la etapa de primaria, ¿no? Donde lo que más les interesa es el juego, es estudiar, es lo que les interesa. ¿Sí? Aquí no hay mucho problema, aquí solamente son relaciones interpersonales. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro esta etapa? Ok, etapa de latencia. Y por último tenemos la etapa genital. En esta etapa, ahora sí, nuevamente Freud retoma el aspecto sexual y aquí va de los 12 años en adelante, ¿sí? En esta etapa genital, pues obviamente ya que superó el niño lo de Electra, lo de Edipo, lo de tocarse los genitales, ahora sí hay una orientación a su deseo sexual, ¿sí? Y este deseo sexual que en su momento se tornó hacia papá o hacia mamá, ahora es hacia otros fuera de la familia, ¿no? ¿Sí? Hacia personas del sexo opuesto o sobre del mismo sexo hoy en día, como sea, pero ya experimentar su sexualidad fuera de la familia. ¿Sí? Y entonces se convierte, según Freud, en una relación genital reproductora, ¿sí? Donde se satisface el deseo sexual. Claro que también involucra un deseo afectivo y otras necesidades que también se van cumpliendo, pero sobre todo Freud lo centra en el aspecto sexual, en cumplir esta necesidad de satisfacer el deseo sexual, ¿sí? Así que como ustedes ven, pues todo lo relaciona en esta parte. ¿Hasta aquí dudas con estas etapas? No, profe. ¿No? Bien. No, profe. ¿No? Ok. Estela. Bien, lo que cabe destacar es que obviamente si algo falló en las etapas anteriores, pues se va a ver reflejado posteriormente en otra etapa o después de la etapa de pubertad, ¿no? O de adolescencia, es donde se van a reflejar o va a haber estas regresiones. Ajá. Bien, ahora bien, Freud dice que existen, y su compañera Lupita nos hablaba hace 8 días, que existen 3 componentes que componen nuestro psiquismo, nuestra personalidad, el ello, el yo y el superyo. Estas estructuras son muy importantes, muy, muy importantes, porque estas estructuras conforman la manera en que nos vamos a comportar ante diferentes situaciones, ¿sí? Así que esto aunado a 3 estructuras más que él denomina o niveles de conciencia que tenemos, que son el preconsciente, el consciente y el inconsciente. Las 3, el ello, el yo y el superyo, tanto como con el preconsciente, consciente e inconsciente, van a ir unidas y ahorita las vamos a ver de qué manera. En este cuadrito, como ustedes pueden ver, ¿sí? El consciente y el preconsciente, o que también llamamos subconsciente, el consciente abarca al yo y el preconsciente. Estas dos son parte del yo y el preconsciente también va a mantener al super yo, mientras que el inconsciente va a ser parte del ello. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere cada uno de ellos, ¿verdad? Porque tal vez así como que no los entendemos rápidamente. El ello, dice Freud, que existe con nosotros desde el nacimiento y dice que es la fuente inconsciente de las pulsiones. Las pulsiones son nuestras, ¿cómo les puedo explicar? Instintos, digámoslo así. Entonces, esta primera estructura se guía por el principio de placer. Busca satisfacer nuestros deseos, son nuestros instintos primitivos, así como el amor, la agresión. Vamos a dejarlo ahorita para que manejar este punto. Vamos a manejar la agresión. La agresión es algo que nosotros tenemos primitivo. Es un instinto de salvajismo por especie que tenemos, ¿sí? Entonces, eso ya lo tenemos, eso ya viene con nosotros. Ese es el ello. El amor también ya viene con nosotros, es parte de un instinto y entonces ya lo tenemos. Pero ahí está.
Y como ese instinto tenemos muchos, pero son nuestros instintos primitivos, los instintos que ya tenemos. Vamos ahora al yo, para que vayamos comprendiendo, más bien al super yo. Este super yo, más bien, vamos con el yo, porque sería como el que está en medio. Ahí me equivoqué, pero vamos con el yo que sería como que está el... Vamos a encontrar primero al ello, después el yo en el centro y el super yo al lado. Yo te voy a decir por qué. El yo es la razón. El ello que dijimos que son, pues los instintos primitivos. ¿Sí? ¿Sí hasta ahí vamos bien? Ok. El yo es la razón, por eso va a estar en el centro. Este yo se va a desarrollar en los primeros años de vida, ¿sí? Y funciona bajo el principio de la realidad. ¿Por qué? Este se construye, bueno, en el primer año de vida, pero es lo visible de nuestra personalidad, lo que nosotros mostramos y readapta los deseos a nuestro mundo real. ¿Por qué? Porque como dice aquí, funciona bajo el principio de la realidad. Ajá. Así que este yo lo ponemos en medio porque es el que va a lidiar con el ello, que son los instintos, y con el super yo, que ahorita vamos a ver de qué se trata. El yo es lo real, el yo se va a fijar por la razón, analiza, es consciente de la realidad en la que está y la va a analizar. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué lo pusimos en medio y por qué acabamos a poner al super yo. El super yo dice que aparece de los 4 a los 5 años. El yo dijimos que en el primer año de vida, ¿sale? El super yo ya viene de nacimiento. ¿Hasta aquí sí me van explicando? ¿Sí me van explicando? ¿Sí me voy explicando? Sí, profe. Ok. En el super yo, que aparece de los 4 a los 5 años, este va a ser la parte ética y moral de la persona. Todos los valores que nosotros tenemos los va a tener el super yo, ¿sí? Así que esto va a ser a través de esa interacción que tienen los niños, como dice ahí, con el padre, con sus pares, con la madre, con toda la sociedad. Así que este yo, este super yo o super ego, que también lo vamos a manejar así, es el que controla lo que debo y no debo hacer, ¿sí? Y aquí se va a regir por la culpa, ese sentimiento de culpa que nosotros sentimos. A ver, entonces, la estructura queda de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos al ello, que son los instintos primitivos. En medio queda el yo y al otro lado queda el super yo. El yo se encarga de regular a los instintos primitivos y a mis valores, por eso está en medio, ¿sí? Es como el, digamos, el referee, porque es el que está viendo la realidad. ¿Se acuerdan hace un momento que yo les dije el principio de agresión? Me regreso a aquí. La agresión es un instinto primitivo, ¿sí? Ok. Supongamos que va Lupita en el camión y de pronto, una chica le pisa el callo con el tacón, ¿sale? Y a Lupita pues le duele el pie, ¿verdad? Porque le pisaron el callo y luego el tacón, los tacones duelen. Entonces Lupita se enfurece, se enoja y le dan ganas de cachetear a la otra chica entaconada que le pisó el callo. Ahí está el instinto de agresión. Su instinto de agresión es golpéala. Pelea, 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 dice el ello. ¿Sale? El yo, que es la realidad, se pone a observar y dice, no, a ver, tranquilízate. Estamos en la combi, hay mucha gente, no puedes hacer eso. El yo controla porque el yo está viendo la realidad. Y el yo le dice es que fue un accidente, no lo hizo a propósito. Eso está diciéndole el yo al ello para que éste se controle y no salga esa agresividad. Y el super yo, que son los valores, pues le dice a Lupita, no, esto no lo debes hacer porque es si le golpeas a la persona te puedes ir a la cárcel porque no tuvo la culpa, porque fue un accidente. Entonces, el yo y el super yo están regulando a que el ello no salga. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, Sí, el yo, profe. ¿sí? El yo regula
y es la realidad. El superyo son los valores y el ello son los instintos primitivos. Esto funciona en nosotros, pero en los animalitas no, animalitos, perdón, no. Por ejemplo, si a mi perrito le doy un hueso y llega el otro perro y se lo quita, ¿qué va a pasar? Se van a pelear. Se van a pelear, se van a molonquear, se van a revolcar y todo lo demás ahí. Porque no se rigen bajo estos principios, porque no ven la realidad y porque no controlan sus instintos. A diferencia de nosotros, dice Freud. Entonces, ¿sí nos queda claro cuál es cada una de estas estructuras? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Si pusiéramos otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, al comer, ¿no? Si yo voy al restaurante, me dan una pieza de pollo, pues a lo mejor yo quisiera ser como el perrito que se lo come así con los huesos, las manos y llenarme todo, ¿verdad? Para disfrutar de mi pierna de pollo. Eso sería mi instinto primitivo para alimentarme, ¿no? De alimentarme así, todo mal. Pero el yo me dice, no, a ver, tranquilo, estamos en un restaurante, aquí no puedes agarrar tu hueso con las manos y comer como quieras. Aquí utilizas la tortilla, la cuchara, el tenedor, el cuchillo y lo demás. Y el super ello me dice esa norma, ¿no? Porque tenemos normas de conducta que tienes que regir por ellas, entonces tienes que comer tranquilamente. Y entonces se aplaca mi instinto primitivo. ¿Sí, chicas? ¿Hasta ahí sí me expliqué? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Que a veces, pues sí nos ganan esta parte de instintos primitivos o nos gana el superego. El superego es todavía sentirse más que otros según a veces. Ahora, esto se va a manejar con las otras estructuras. Miren, aquí está, por ejemplo, ¿no? Que es la balanza, por eso el yo está en medio, porque se encarga de nivelar al super yo y al ello, ¿sí? Ahora bien, yo les dije que existen otras tres estructuras y que son consciente, preconsciente e inconsciente. Vamos a empezar por el consciente. El consciente o la parte consciente de nosotros va a ser todo lo que percibimos en el momento, todo lo que estamos viendo, viviendo en este momento. Por ejemplo, ahorita Lisbeth es consciente de que está en clase porque aquí está con nosotros. ¿Sí? Y es consciente de que yo estoy explicando, y es consciente de que Estela está ahí, de que Lupita está ahí, ¿sale? Estamos en un estado consciente, estamos siendo, estamos viviendo todo esto en el momento. Ajá. ¿Sí? Y sabemos por qué y para qué. Eso es lo consciente. ¿Sí? Ahora, el preconsciente se dice que es como un almacén de recuerdos, ¿sí? Es como algo, ¿cómo les puedo decir? Son experiencias que se van guardando en la mente, que ahí están, que no son muy frescas porque son recuerdos que se van quedando, pero que con un estímulo que nos ayude a recordar, nosotros podemos traer esos recuerdos otra vez a la mente. El subconsciente se queda en nuestra conciencia ahí guardada, lo vivimos. Por ejemplo, no sé, supongamos que Estela tuvo un novio hace 10 años y que usaba un perfume muy agradable para ella y que este olor se le quedó guardado. Ajá, pero ese olor nunca lo volvió a percibir durante 10 años. Sí, desde que se dejaron, ese olor ya no lo volvió a percibir, no encontró a otra persona y resulta que el día de ayer caminando por el jardín de Ixmiquilpan se topa con un hombre que huele y que le recuerda ese olor que usaba su exnovio, ¿no? De hace 10 años. Entonces, el olor se había quedado en nuestro guardado. ¿Consciente? Tuvimos un estímulo y regresó, ¿sí? Lo mismo pasa de pronto con las fechas de cumpleaños, con las fechas históricas, con otros olores, sabores y demás datos que han estado o que se van quedando. Es como un almacén, ajá, que va guardando datos, ¿sí? Pero que no son datos frescos, sino que necesitamos de un estímulo para que Son datos de... Uh-huh.
Se van guardando ahí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ok, ahora vamos con el sí. inconsciente. El inconsciente es un proceso también, pero digamos que ese va a ser algo que no sabemos que nosotros podemos llegar a hacer, ¿sí? Todo lo que en muchas ocasiones hacemos y que no sabemos de nosotros mismos. Ajá. En el inconsciente, por ejemplo, resulta que Lupita se fue a un bar. Ella no está acostumbrada a tomar, ¿no? Ejemplo, Lupita, no estoy diciendo que sí lo haga. Lupita se fue a un bar. No está acostumbrada a tomar. Y resulta que se tomó 3 cervezas, pero como no está acostumbrada a tomar, pues 3 cervezas se le subieron mucho, ¿no? Y entonces, ya con el alcohol encima, Lupita se puso a Te bailar. hablan, hijo. Lupita se puso a El bailar niño te habla. arriba de la mesa. Lupita se puso a cantar. Lupita se quiso pelear, ¿sí? O sea, hizo cosas que ella en su estado consciente no hace, pero que ella desconocía que podía hacer. Ajá. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos llegar a hacer y que desconocemos incluso nosotros, que no sabemos hasta dónde podemos llegar. ¿Sí me explico con ese ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Ejemplo, Lupita, no quiero decir que si vayas al bar a bailar y a cantar, ¿verdad? O por ejemplo, nos ha pasado o hemos visto, por ejemplo, en noticias donde muchas personas llegan, no sé, por celos a matar a otra, ¿no? Y que dicen es que no estaba consciente de lo que hacía, me dejé guiar por la ira, por el coraje, o sea, porque efectivamente puede haber un momento en que ciertos instintos, actitudes, acciones que somos capaces de hacer, no sabemos que podemos hacerlas. ¿Sí me explico entonces estas 3 estructuras, el consciente, el preconsciente y el inconsciente? Entonces, el consciente, todo lo realidad, lo que estamos viviendo, ahorita somos conscientes. El preconsciente van a ser todos aquellos recuerdos que se van a quedar en nuestra memoria y que necesitan de un estímulo. Esto podría pasar dentro de 8 días, que a lo mejor, o dentro de un año, que a lo mejor me llegue a encontrar a Estela y le pregunte sobre Freud y se va a acordar que alguna vez vio Freud, ¿no? En la clase. Hay un recuerdo, lo va a traer otra vez, le faltaba un estímulo. Y el inconsciente, pues todo aquello que podemos llegar a hacer, pero que ni nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Entonces ya vimos por qué se relacionan con el yo, con el superyo, con el yo, con el ello, con nuestros valores, con el manejo de la realidad, ¿sí? Y con nuestros instintos. Ya le encontramos el por qué la relación. El inconsciente, porque recuerden que es todo lo que podemos llegar a hacer sin saber que podemos hacerlo. Y es ese ello, esos instintos primitivos que tenemos y que no sabemos manejar. El preconsciente, ¿sí? Que son todas estas recuerdos, tiene que ver con los valores y con la realidad también, estos valores que nosotros o experiencias que hemos tenido y que vamos regresando. Y el consciente, que es la realidad, pues tiene que ver con el yo, porque también se guía por el principio de la realidad. ¿Sí, Estela? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Lupita, Sí, profe. Liz. Sí, profe. O sea que si dentro de 8 días les pregunto todas las estructuras, de qué se tratan y ejemplos, sí me van a poder decir. Yo creo que sí, porque nos pidió Miss Ale que pusiéramos eso, del Ah, yo, el super yo y, pero sí tenía yo un poquito de dudas, pero mire, bueno. ahora. Ok. Bien, entonces, estas Pero son mis las... compañeritas creo que no habían estado en clase, nomás yo y otras 3, 4 Ah, compañeritas, pero de quinto. ok, bien. Entonces, con esto vamos. Ahora bien, esto también Freud nos dice que existen unos mecanismos de defensa que nuestra mente tiene para poder protegerse. Así como tenemos en el cuerpo
pues, ¿cómo se llama? Un sistema inmune que ayuda a protegernos de las enfermedades, también la mente se va a defender y va a generar unos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa se van a adaptar, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo es que interfieren en la parte emocional y saludable y que se pueden y que pueden ayudarnos a estar bien o que esto se puede volver algo patológico. Cuando hablamos de patológico, acuérdense que estamos hablando que se pueda volver una enfermedad y estamos hablando que la salud mental también es muy importante, ¿sí? Entonces, por ahí, Lupita nos hablaba de estos mecanismos de defensa y aquí tenemos la represión. La represión es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos ante una situación. ¿Y qué es la represión? Pues dice que la represión es esta evitación de situaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la represión? Pues la represión elimina de nuestra conciencia prácticamente o de nuestro pensamiento sentimientos que van a despertar la ansiedad. Es decir, trata de mantener alejados ciertos impulsos o amenazas que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Para que lo entendamos un poquito, aquí dice, el sujeto tiene conciencia que algo le sucede, pero no logra dilucidar qué es ni qué situación es la fuente de este efecto. Es decir, cuando a veces no sabemos expresar o preferimos retener lo que sentimos. Ajá. El mismo organismo a veces reprime. Por ejemplo, regresando al ejemplo que les puse hace rato de Estela y su exnovio de hace 10 años, ¿no? Supongamos que se vuelve a encontrar al exnovio de hace 10 años, con quien tuvo una bonita relación y etc., ¿no? Y resulta que se lo encuentra y tiene el deseo de decirle otra vez que lo sigue queriendo y lo sigue amando, ¿no? Pero se reprime, ¿sí? No lo expresa. Y esto le puede causar, o esta represión le puede causar ansiedad, le puede causar depresión porque no lo dijo. O sea, el que nos reprimamos algo nos puede llevar a desarrollar o desencadenar otras situaciones mentales. ¿Sí me explico con este ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, aquí es, cuando reprimimos, nos guardamos las cosas, sabemos que algo tenemos, no sabemos cómo decirlo y esto nos causa o se desencadenan pues otras situaciones que nos pueden llevar a otras enfermedades, digamos así. Ajá, reprimir. Tenemos ese primero. La regresión. La regresión es retornar a una etapa de desarrollo infantil. Es decir, aquí, cuando una persona logra enfrentar una situación y retrocede a etapas anteriores, como escapar a la realidad. ¿Cómo podemos poner un ejemplo? No sé, supongamos que a Juanito, que ya tiene 40 años, se le murió la mamá y eran muy apegados, muere la mamá y Juanito siente que se acaba su mundo y no quiere enfrentar la realidad de saber que mamá murió. Entonces Juanito, en este mecanismo de defensa, se regresa a esa etapa de niño de cuando tenía 7 años, ya era muy apegado a mamá y mamá todo esto y se empieza a comportar y empieza a tener estas conductas infantiles y evadiendo la realidad, imaginando que mamá sigue estando como en ese periodo y no pensando que mamá ya no está. Hay una regresión, ¿sí? Como dice aquí, porque nos regresamos a otra etapa infantil y escapamos de la realidad además, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí, chicas? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, voy a cerrar medio minuto para darle paso al último porque ya se me fue el tiempo. Nos faltan 10 minutos, ¿vale? Y ahorita regreso y cerramos, ¿vale? Por favor.